Buenas, buenas, ¿cómo andan? Aquí está la información. Llegó MBD Noticias Central a la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo te va, Nati? Muy bien, ¿y vos? Todo bien, con ganas de empezar a repasar lo que tenemos. Exacto, bastante información para el día de hoy. Y empezamos diciéndoles que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, irá al Senado el 7 de junio. Esto será el mes que viene para dar explicaciones sobre los homicidios registrados recientemente. La convocatoria fue formulada por el senador frente amplista Enrique Rubio y la sesión será en régimen de comisión general, lo que implica técnicamente que a su término no se podrán poner a votación ningún tipo de declaración. Al comienzo de esta jornada se constataron 3 nuevos asesinatos y en los últimos 8 días hubo 11. Los datos oficiales del primer trimestre presentados el mes pasado dieron cuenta de un aumento en las cifras de estos y otros delitos. Heber atribuye el problema al aumento de conflictos entre bandas de narcotraficantes por el control territorial. Esto es parte de lo que tenemos. Hay más, Nati. Hay más en los títulos que presentamos a continuación. 1 de cada 3 uruguayos considera que su situación económica está peor que antes de la pandemia. El sector empresarial mantiene cautela a la hora de contratar personal según encuesta de expectativas. La madre de la joven que falleció mientras trabajaba en un parque eólico en Salto inició una demanda civil contra la empresa. Las y los jubilados se movilizan y reclaman al presidente que les reciba tras 2 años de pedidos de entrevista sin respuesta. El sindicato portuario resolvió no aceptar la propuesta del Ministerio de Trabajo sobre el despido de 150 trabajadores de la empresa Montecón y mantiene medidas gremiales. El Ministerio de Desarrollo Social tiene previsto destinar más de 4.200 cupos para el plan invierno. Cambios en contratos con grandes consumidores de UTE pueden generar pérdida de 54 millones de dólares. Madres y familiares de desaparecidos considera una provocación la iniciativa del ministro de Defensa Nacional, Javier García, de promover en mayo el Día del Soldado Oriental. La Intendencia de Montevideo lanzó capacitaciones para la inserción laboral de personas trans. Asesinaron en Colombia a reconocido fiscal antimafia de Paraguay que investigaba a políticos paraguayos. Cuestionan a la justicia de El Salvador por la condena de 30 años de prisión para una mujer que abortó. Para mirarnos TV Ciudad, para escucharnos Uniradio 107.7 FM por aire, pero hay otra posibilidad. Uniradio.edu.uy. Y aparte hay móviles, como siempre, a esta altura del MBD Noticias Central. Exacto, empezamos con Diego Martini. Diego, ¿por dónde estás? Hola Natalia, hola Martín, 11 homicidios en 8 días son las cifras, las lamentables cifras que se han generado en los últimos días en nuestro país, lo que hacen un total de 98 homicidios en el primer trimestre, 96 en el primer trimestre y bueno, si empezamos a sumar la cifra crece un poco más, lo que hace que sea un 33% más de lo que fue el mismo periodo del año anterior. Para analizar estas cifras vamos a estar hablando con el fiscal Carlos Negro, fiscal de homicidios, a propósito de un análisis de, bueno, cómo han sido estos casos, ¿no? El aumento de violencia además que se da con estos casos que han sido homicidios muy particulares todos y algunos con un patrón en común, así que en un rato estaremos ampliando con el fiscal Carlos Negro a propósito de esto. Gracias, Diego. Aparte, en este momento, Nati, hay conferencia del Sindicato Único Portuario y ramas afines, el SUPRA. Exacto, y Mariana Abreu está por allí. Mariana. Así es, ¿cómo están compañeros? El saludo para todos. Estamos así es en el SUPRA, que resolvió no aceptar la propuesta del Ministerio de Trabajo en relación al anuncio del despido de 150 trabajadores de la empresa Montecón. El sindicato va a seguir con las medidas gremiales, así que en esta conferencia de prensa, en la que vamos a volver en un minuto, va a profundizar justamente sobre ellas. Nos quedamos con esa imagen, ya estaremos ahí, como decía Mariana, tenemos más adelantos. Julieta Núñez Tomás aquí en estudios. Julieta, ¿qué nos traes hoy? ¿Cómo están, compañeros? Hoy les traigo noticias referidas a UTE y un par de movimientos que hubo allí que van a determinar cambios seguramente en el futuro cercano. Ya determinó algunos y puede determinar más porque se aprobó en el directorio del pasado viernes una modificación referida a los grandes consumidores, aquellas empresas que le compran energía a UTE y que hasta el momento eran todos clientes regulados y que ahora pueden pasar a ser clientes libres, pero además teniendo un beneficio en lo que tiene que ver con la negociación de la tarifa. Así que vamos a ampliar sobre esto y cómo esto puede llegar a repercutir, además de en toda la empresa pública, en las tarifas de la población en general. Ya volverá Juli. A esta hora se habla mucho de los homicidios. Mucho se habla. Sí. ¿Qué se dijo?
El último trimestre presenta números globales donde reconoce que existió un aumento de las cifras de homicidios. La gente está con miedo, ¿no? Está con miedo. No podemos negar la realidad. Producto del enfrentamiento de bandas de narcotraficantes ha generado una disputa de territorio muy dura. Retomaremos ese asunto. Empezamos por otra cosa porque según una encuesta de ONU, 28% de la población entiende que su situación económica es peor que antes de la pandemia y de ese grupo más de la mitad atribuye justamente ese deterioro a la pandemia. Pero además miren este dato. 30% percibe menor felicidad luego de la pandemia y esto se agudiza en las personas mayores. Respecto a la situación económica, un 28% considera que es peor que en el periodo previo a la pandemia, en tanto un 55% cree que es igual y un 17% considera que es mejor. De ese 28% que entiende que la pandemia deterioró la situación económica, casi la mitad adjudica el deterioro a la pandemia. A su vez, la percepción del rol de la pandemia en el deterioro de la situación económica del hogar es mayor en personas de niveles educativos y socioeconómicos bajos, un 56%, siendo de un 32% para las personas de niveles educativos y socioeconómicos altos. Por otra parte, un 12% de las personas entrevistadas declara haber estado en situación de inseguridad alimentaria leve o significativa durante el año 2021, comparado con el 21% durante el 2020. En cuanto a la salud mental, el 62% se declara igual de feliz que antes de la pandemia. Sin embargo, una proporción significativa declara ser menos feliz ahora, un 30%. La percepción de menor felicidad comparada con el periodo previo a la pandemia es más aguda en el grupo de adultos mayores. Por otra parte, casi la mitad de las personas encuestadas puntualiza que detecta cambios en el comportamiento de niños, niñas y adolescentes durante la suspensión de las clases presenciales. Respecto a la educación, un 60% de las personas con menores de edad a cargo manifestó que estos participaron de las clases virtuales, 18% dijo que lo hicieron la mayoría de las veces, un 10% algunas veces, 5% pocas veces y otro 5% que nunca entró a las clases virtuales. El 79% además declaró que con las clases virtuales aprenden menos que cuando tienen clases presenciales. Seguimos repasando esta encuesta de ONU realizada por Opción Consultores que resalta que el 95% de niños y niñas mantuvieron el vínculo con el sistema educativo de manera virtual. En términos de salud mental, quienes más padecieron el encierro fueron las mujeres de más edad. Esto lo dijo Gustavo de Armas en Ciudad Viva. Hablamos de un asesor de Naciones Unidas de nuestro país. Prácticamente la totalidad de los niños tuvieron un vínculo con la educación de manera virtual durante las etapas de suspensión de las clases presenciales. De acuerdo a los datos que surgen de esta encuesta, solo un 5% de los adultos con menores a cargo declaran que nunca participaron de clases virtuales los niños durante las etapas en las que estuvieron suspendidas las clases presenciales. Yo creo que es probable que haya una relación entre el nivel socioeconómico, es casi evidente, toda la literatura lo afirmaría o lo respaldaría. En los niveles socioeconómicos más bajos, obviamente el vínculo es mucho más débil con la educación. En general, cualquier indicador que quieras pensar en Uruguay desde hace décadas lo demuestra. También se aborda la salud mental, donde se destaca que 30% de las personas encuestadas declara ser menos feliz ahora que antes de la pandemia. 38% de esas personas son adultas mayores. Los adultos mayores, en este sentido, probablemente fueron el segmento de la población que sufrió más el encierro. Hay que tener en cuenta que buena parte de los adultos mayores viven en hogares unipersonales, es decir, viven solos, y en particular mujeres adultas mayores. Entonces, obviamente, la ruptura, la pérdida del vínculo directo, cara a cara, con familiares, con vecinos, con amigos, obviamente impactó en esta población. Para Naciones Unidas, el seguimiento de la recuperación económica y social luego de la pandemia debe contemplar medidas que permitan evaluar la recuperación en los sectores más vulnerables, las secuelas en los aprendizajes de los niños, la salud mental y el bienestar integral de la población y la desigualdad basada en género.
Otro asunto fue tema de portada hoy. La bancada del Senado del Frente Amplio decidió convocar el 7 de junio y en régimen de comisión general al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por el aumento de los homicidios. El senador de ese sector político, Enrique Rubio, estará a cargo de esta convocatoria. La gente está con miedo, ¿no? Está con miedo. No podemos negar la realidad. Explicaciones que tienden a decir que, bueno, que esto es un enfrentamiento, principalmente el enfrentamiento entre bandas que tiene que ver con el narcotráfico. Yo diría es una explicación que primero hay que ver si se verifica y en segundo lugar de que si fuera así es aún más preocupante. Los senadores del MPP presentaron por su parte un pedido de información ante la justicia que tiene 7 ítems con interrogantes sobre la gestión de la seguridad. El último trimestre presenta números globales donde reconoce que existió un aumento de las cifras de homicidios, pero en los otros delitos, rapiñas, hurtos, violencia doméstica, violaciones, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? No se puede ser discrecional y trabajar con tanta falta de transparencia como lo hace el ministro Heber, y por eso es que los senadores del MPP recurrimos a esta vía, que es una vía legal, de que si no nos contestan los plazos que nos tiene que contestar, recurriremos a la justicia. Pero para que vean también la degradación institucional, ¿no? Porque decir que un poder del Estado tenga que recurrir a un tercero imparcial, a un juez, para poder acceder, eso te dice cómo se gestiona. Bueno, y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, expresó su preocupación por el aumento de los homicidios en las últimas semanas. Y lo justificó basado en lo que entiende es el creciente enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes. Estamos muy preocupados porque se acumula una cantidad de homicidios que realmente ha generado la preocupación. En el día de ayer estuvimos reunidos con todos los mandos y con el propio jefe de policía. Producto del enfrentamiento de bandas de narcotraficantes ha generado una disputa de territorio muy dura, que lo vemos, por supuesto, con mucha preocupación, como lo dije, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Estamos frente a un enfrentamiento de territorio muy duro, como se ha tenido éxito en otras áreas en donde hemos ido combatiendo el narcotráfico y se disputa mucho más violentamente los espacios que quedan. Las bocas de pasta base no solamente son un lugar donde se provee drogas, sino donde se producen los enfrentamientos y los crímenes. Tenemos que tener un abordaje muy duro con gente que tiene este tipo de códigos y este tipo de situaciones en donde nos enfrentamos a una red, bandas que realmente nos tiene muy preocupados por el nivel de violencia y de enfrentamiento que tiene. Ahora salimos del estudio de MBD Noticias. Y seguimos en el tema con Diego Martini. Diego. Muy bien, recordemos entonces las cifras que dábamos al inicio, 11 homicidios en cuestión de 8 días, homicidios que fueron muy violentos, además que tuvieron situaciones muy violentas, en algunos casos con niños y niñas adelante, en algunos casos con cadáveres que aparecieron calcinados, se suman a 96 casos en el primer semestre que representaron un 33% más respecto al año anterior. Y para hablar sobre esto estamos con el fiscal especializado en homicidios, Carlos Negro. Fiscal, gracias por recibirnos en su casa, por abrirnos las puertas. Semana de mucho trabajo esta. Sí, los primeros 10 días del mes fueron bastante intensos. Es el turno precisamente de la Fiscalía de primer turno de homicidios, los 10 días primeros de cada mes. Y estos 10 días han sido bastante movidos, sí, sin duda. ¿Había tocado alguna semana así tan intensa? Bueno, sí, en general este año estamos teniendo semanas bastante movidas los 3 turnos de homicidios, sí, en Montevideo. ¿Qué cosas se han visto en común en estos últimos casos que han aparecido, en los casos de homicidio? Y bueno, se reitera ahí un denominador común que es el homicidio que se da en circunstancias de ajustes de cuentas o lucha entre barras criminales. Eso es generalmente lo que está ocurriendo, no en la totalidad de los casos, pero sí en gran cantidad de ellos, ¿no? Sí, se mantiene esa ecuación. Nosotros estamos viendo que, de conformidad con las cifras
oficiales, hay cerca de un 45% de los hechos de sangre, de homicidio particularmente, que se dan en un contexto de lucha o guerra de bandas criminales. Era común años atrás que estos casos eran con tanta violencia, ¿no? Con cadáveres calcinados, con asesinatos adelante de niños, de niñas. Bueno, sí, en realidad ese fenómeno del homicidio en un contexto de ajuste de cuentas entre bandas criminales y todo en un marco de narcotráfico se viene registrando desde hace ya varios años. Y año tras año se verifican hechos de similar naturaleza. Quizá los niveles de violencia se incrementan también porque ocurren, como en muchas actividades delictivas, también modas que se van adquiriendo por parte de las bandas que intensifican su mensaje, su simbolismo, su necesidad de mostrar la crueldad con que pueden reaccionar ante los problemas que tengan. Entonces, quizás se pueda vislumbrar un incremento en la sangre, en la respuesta criminal de la violencia. Sí, es probable que eso también llame la atención, pero en realidad se sigue manteniendo el fenómeno de años atrás de un porcentaje muy alto de los crímenes relacionados a homicidios que son cometidos en un contexto de ajuste de cuentas. Estas modas de que hablaba pueden surgir de acá de Uruguay o surgen quizá de personas privadas de libertad que no son uruguayas, que se dan en contextos carcelarios. Ya en materia criminal hablar de fronteras ya también es un concepto que habría que ir abandonando, porque los medios de comunicación, la televisión, los celulares, el streaming, las series, ya no permiten decir que hay un fenómeno criminal de un lado de la frontera y otro del otro. Ya esos fenómenos son internacionales y los códigos en general se van transmitiendo de país en país. Bien. ¿Cómo se hace para investigar todas estas líneas cuando son casos de enfrentamientos entre bandas y que hay cosas bastante más grandes por detrás? Bueno, la dificultad de la investigación es notoria y la dificultad se traduce también en cifras. Cifras oficiales también, más allá de este año, también año tras año, viene reiterando la problemática de que un 50% aproximadamente de los casos de homicidio no son resueltos. Y esto por las dificultades que lleva íncita la lucha entre bandas criminales que suelen tener un nivel de profesionalismo mayor al de los otro tipo de homicidios, ¿verdad? Entonces eso también se traduce en una dificultad para avanzar en las investigaciones. ¿Hay garantías, hay seguridad para los fiscales que investigan estos casos? También se lo pregunto sobre todo por lo que sucedió con el fiscal paraguayo asesinado en Colombia, a quien, bueno, el fiscal Gómez también le envió condolencias, y que, bueno, este tipo de casos no sucedan, como dando un mensaje en la región, pero acá se trabaja con seguridad y seguridad para los fiscales. Bueno, en forma relativa. No todos los fiscales tienen el mismo nivel de protección, no hay medios aparentemente para que la tengan. En lo personal tenemos una guardia de seguridad por la función de la Fiscalía de Homicidio, que debe intervenir en los lugares donde ocurren los hechos, en las constituciones, que tienen algunos marcos complejos de llegar hasta ahí. Pero en realidad no todos los fiscales cuentan con los mismos niveles de seguridad. Preocupó mucho el hecho que aconteció hoy en Colombia. Nos preocupa por los colegas paraguayos y nos preocupa por los colegas uruguayos también, porque sabemos que estos fenómenos de criminalidad se incrementan notoriamente y en forma sostenida, y nada hace vislumbrar que se puedan controlar estos niveles de violencia. Fiscal Carlos Negro, le agradecemos por estos minutos con MB Noticias. Volvemos a piso, Martín y Natalia, cuando ustedes quieran. Muchas gracias, Diego, por este móvil, y el agradecimiento al fiscal también. Cuando fuimos a la conferencia del Supra, al comienzo del MB Noticias Central de hoy, hablaba María Noel Ramírez, que es dirigente justamente de ese sindicato. Nati. Exacto. Vamos de nuevo con Mariana Abreu, que está allí, a ver qué está pasando. Mariana, más Ministerio de Trabajo.
¿Cómo andan, compañeros? Terminó la conferencia de prensa aquí en la sede del Supra, del Sindicato Portuario y ramas afines. El Supra definió un paro a partir de las 7 de la mañana del día de mañana en todos los puertos del interior del país. Esto es porque sigue con el cronograma definido de movilizaciones en el marco de este conflicto que rechaza el despido de 150 trabajadores por parte de la empresa Montecón, o mejor dicho, el anuncio del despido, porque todavía no se materializó. De hecho, bueno, se pretende que esto pueda tener una vuelta todavía, y en este marco van a presentar una contrapropuesta al Ministerio de Trabajo el día de mañana para profundizar sobre estos temas. Estamos junto a Alejandro Díaz, quien es el presidente del Supra. Gracias por recibirnos, Alejandro. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos para rechazar esta propuesta del Ministerio de Trabajo que implicaba un seguro de desempleo especial con el 70% del subsidio para aquellos trabajadores que no se podrían reubicar en otros puestos de trabajo en el puerto? En realidad nosotros lo que rechazamos es la pérdida de los puestos de trabajo. Los 150 despidos son una consecuencia de esa pérdida de los puestos de trabajo. Este tema en el cual venimos denunciando y que este acuerdo no generaba puestos genuinos de forma inmediata, se empieza a materializar. Esa es la preocupación en realidad del sindicato portuario, y bueno, la idea es poder buscar una fórmula que de transición o de redistribución de los puestos de trabajo de los compañeros para que ellos no pierdan su fuente laboral. Hay compañeros en la actividad portuaria que toda su vida trabajaron en el puerto y lo único que saben hacer es manejar una máquina, manejar una grúa, y es un tema que no se aprende de la noche a la mañana en ninguna educación tanto técnica como terciaria. Te referías al acuerdo, es el acuerdo entre TCP y el Estado uruguayo. ¿Ustedes entienden que este anuncio de los despidos tiene que ver, que es una consecuencia directa de este acuerdo? Sí, en realidad este acuerdo nosotros denunciamos que iba a ser mal para el país y para la comunidad portuaria en su conjunto por varios motivos. Uno de ellos es que no generaba de forma directa estos puestos de trabajo. Otro de ellos es que debilita el rol del Estado y otorga el monopolio privado a una empresa multinacional. En realidad el sindicato tomó varios caminos de lucha. Por un lado, ustedes sabrán, nosotros recurrimos este decreto a través del Tribunal de Contencioso Administrativo, y estamos a la espera de los fallos de la justicia. Por otra parte, se empiezan a notar las consecuencias, que una de ellas son las puestas de trabajo, pero también hay otras consecuencias que se vienen denunciando muy irresponsablemente en la opinión pública. Por ejemplo, el tema de los buques. Hay demora en el puerto de Montevideo, que nosotros venimos contratando desde el mes de enero, y seguramente con el progreso de la aplicación de estos decretos y este acuerdo se va a seguir profundizando. Hay anuncios que hoy veíamos en la opinión pública, los cuales decían que buques portacontenedores se iban al puerto de Buenos Aires, y eso en realidad el estudio serio, real, nosotros manejamos datos que esos buques tienen espera de 2 a 3 buques antes para poder ser atendidos acá en el puerto de Montevideo. Eso sumado a la inestabilidad y la cuestión conflictiva con el sindicato, obviamente que deriva los buques hacia otros puertos, y eso eso nos preocupa. Por eso queremos buscar una solución ya a este conflicto. Escuchamos entonces las palabras del presidente del Supra. Recordemos entonces paro a partir de las 7 horas de la mañana del día de mañana en todos los puertos del interior, y se va a presentar una contrapropuesta al Ministerio de Trabajo que se va a estar delineando en estas próximas horas. Muchas gracias, Mariana, por este móvil. Ahora cambiamos de tema. Recordemos que hace pocos días, en ocasión del acto del 1 de mayo por el Día de las y los Trabajadores, la irrupción al estrado y ante los micrófonos de una mujer le dio estado público a lo que antes había sido el fallecimiento de una trabajadora en un parque eólico. Andrea Colombo es justamente el nombre de la madre de la trabajadora fallecida, quien irrumpió en el acto y en las últimas horas habló de las derivaciones que tuvo su actitud. Exacto, dijo que obtuvo respuestas de varios o diferentes actores, entre ellos del PIT-CNT, pero se encuentra iniciando un juicio civil a la empresa. Martina Colombo cumplía labores en un parque eólico de Salto, afirma su madre, Andrea Colombo, que trabajaba para la empresa SEG, que a su vez era empleada por una multinacional. Martina falleció en enero pasado, en horario laboral, cuando transitaba en una camioneta por un camino del parque para trasladarse a un baño y el vehículo volcó. Niega que el PIT-CNT se haya comunicado con ella antes de irrumpir en el acto del 1 de mayo, como se expresó desde la Organización de Trabajadores. Que antes se comunicaron es mentira, que después hicieron lo que tenían que hacer es verdad. Luego
de ese descargo en el acto, como que hubo respuestas de todo tipo. Andrea Colombo afirmó que la atenderá próximamente el inspector de trabajo y que el PIT-CNT proporcionará el asesoramiento legal para la demanda. Entiende que la camioneta no era adecuada para el tipo de camino del parque y que la empresa incurrió en varias irregularidades. Que trabajaban 14 horas, que coincidieron con los días del golpe de calor que fue impresionante. O sea, coincidieron muchas más cosas para ese desenlace. Y evidentemente que ella no tenía ninguna responsabilidad, no solo de trabajar tantas horas como se trabajaban, sino de que no tuviera un baño cerca, que es una necesidad básica. Bueno, pasamos a otro asunto. El Ministerio de Desarrollo Social tiene previsto destinar más de 4.200 cupos para el plan invierno, así como una intervención especial ante las declaraciones de olas de frío polar. Más allá de esto, desde la cartera se destaca que el objetivo principal sigue siendo trabajar sobre las causas que llevan a que se den después estas necesidades. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, aseguró que el objetivo del Plan Invierno es brindar una respuesta integral a las personas de mayor vulnerabilidad. Este año habrá 4.215 cupos para la atención de personas en situación de calle, que puede incrementarse en situaciones de emergencia. Según Lema, la idea es trabajar sobre las causas de este problema. Nosotros vimos informes que representan el periodo pasado, que hacía referencia que parte de los problemas que se daban en algunas acciones era la falta de políticas destinadas a atender las causas, por ejemplo, las vinculadas con adicciones. Ahora el Ministerio de Desarrollo Social apuesta a tratar las causas, por dos razones. Primero, para atender a quienes estén en situación de calle por estas causas, pero a su vez para evitar que haya personas que tengan que caer en este tipo de situaciones. Los desafíos que nos estamos planteando es, por un lado, de resguardo, porque si viene el frío, no le va a faltar un cupo a ninguna persona que así lo solicite. Eso primero. Y lo segundo, la atención integral a las causas que llevan a la persona a estar en situación de calle. El plan invierno incluirá la atención en centros diurnos y nocturnos y un servicio de atención las 24 horas y contará con la participación de los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional, DACE, el INAU y otros organismos del Estado. Cambiamos de agenda porque ONAJPU se va a movilizar este jueves en reclamo de aumentos, de ajustes en las jubilaciones y en las pensiones que tengan en cuenta, además de componentes de recuperación, también cómo se mueve la inflación. Hace 2 años que vienen reclamando una reunión, una entrevista con el presidente Luis Lacalle Pou, quien aún no los ha recibido. Los reclamos van en la línea del ajuste del 3% en jubilaciones y pensiones, la cual consideran un adelanto a cuenta. A su vez, piden la continuidad de la Operación Milagro y del Plan Ibirapitá, además del Plan de Vivienda, Soluciones Habitacionales para Jubilados y Pensionistas del BPS. También piden tarifas públicas y del Supergas a precios subvencionados, la eliminación de tickets y órdenes para la atención de salud y la modificación de la primera franja que esté exonerada de aportes por concepto del IAS, elevándola a 10 BPC. Hace 2 años que venimos perdiendo poder adquisitivo de las mismas, se han ajustado por debajo del índice de precio al consumo y bueno, eso hace que la situación actual es muy difícil en particular para los que ganan los ingresos mínimos. En ese sentido es que estamos reclamando un ajuste que sea tal, ¿no? Y porque el anuncio del presidente de la República el día 18 de abril es un anuncio que no está claro desde el punto de vista de que nosotros podemos decir de qué estamos hablando. Estamos hablando de un ajuste real, de un aumento, estamos hablando de un adelanto a cuenta. Adelanto a cuenta, como por ejemplo los que cobran la mínima ya experimentaron esta mala experiencia del año pasado, que por primera vez se les descontó a fin de año lo que se le había adelantado en el mes de julio del año pasado. Es decir, primero, una aclaración. Segundo, nos llama la atención que se haga un anuncio de esta característica 3 meses antes de que entre en vigencia. Nosotros no entendemos tampoco de que la misma no tenga una
justificación en relación con lo que tiene que ver con el aumento del coste de la vida de este año, donde el 80% del ajuste de enero ya se lo comió la inflación. Bueno, y el ex viceministro de Turismo, Benjamín Liberov, dice que falta información en el anuncio de la llegada de 140 cruceros a Montevideo y 40 a Punta del Este. Sí, sostiene que ante esa cantidad de cruceros hace falta saber cuál será la logística. Ahora se acaba de decir que van a venir 140 cruceros a Montevideo y 48 a Punta del Este. Bien, yo entré el fin de semana en la página web de la ANP. No hay información, cuando en realidad las planillas, porque se piden con mucho tiempo los amarres, las planillas se ponían con un año casi de anticipación. Entonces, cuando yo digo hay 140, ¿cuáles son? ¿Cuántos de esos 40 van a recambiar cabinas de pasajeros en la próxima temporada? Incluso, porque en el puerto, cuando de estas naves que son grandes, hay más de 2, ya empieza a generar tensión operativa. Y venían 110 por temporada. Si ahora me dicen que van a venir 140, quiere decir que van a haber unos cuantos días entre octubre y abril con 4 y 5 naves. Es un tema muy serio. Y ojalá venga porque ese sector está absolutamente parado. Ingresos, puestos de trabajo, todo eso viene en la columna que empieza a continuación. Le damos la bienvenida a Germán de Agosto. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tenemos para ver? Bueno, tenemos varias cosas para ver, así que ya empezamos con la primera placa y lo que vamos a analizar primero es el dato que conocimos ayer en relación al ingreso de los hogares. Esto es importante aclarar que estamos hablando del ingreso en términos generales. El ingreso por trabajo es uno de los componentes de esta variable, pero ahí también incluimos transferencias de otros hogares, incluimos rentas derivadas del capital, sea físico o sea financiero, y también lo que son dividendos y utilidades, o sea, toda la masa de ingresos de los hogares. Y lo primero que vemos es que hay una recuperación si lo comparamos con un año atrás, ¿sí? Pero que todavía seguimos por debajo de los niveles que teníamos antes de que empezara la pandemia, en los últimos 3 meses del 2019. Y algunos indicadores interesantes son el ingreso medio de los hogares asciende a 79.000 pesos. Ese sería el ingreso medio de los hogares. Si lo hacemos en términos per cápita, por persona, ya lo que tenemos es ese segundo dato que tiene que ver con, bueno, el ingreso promedio per cápita es 28.000. Y si agarramos un tercer indicador, que es lo que le conocemos como la mediana, básicamente lo que hace es ordenamos el ingreso de todos los hogares de menor a mayor y nos quedamos con el que está exactamente en el medio, el que deja el 50% de la población arriba y el 50% de la población abajo, y eso es justamente el 60.000. Es interesante porque eso da por debajo del ingreso medio de los hogares, claro. Y a veces uno puede tender a asociarlo uno con lo otro. Exacto, muchas veces lo que hacemos en economía es tomar la mediana porque el promedio a veces se ve distorsionado por los extremos. Entonces la mediana te limpia un poco y si querés agregar una dimensión más, lo podés hacer lo mismo para el ingreso medio per cápita, la mediana, y te da 24.000. Viste que también es más bajo que el 28.000. Claro. Eso quiere decir que el 50% de la población tiene ingresos menores a 24.000 y el 50% tiene ingresos mayores a esos 24.000 pesos. O sea que esto es lo que tiene que ver con una dimensión del ingreso que es distinta a la que solemos analizar, que tiene que ver con los salarios, pero complementa también el panorama. Y ahora ya pasamos a el empleo. ¿Por qué? Porque tenemos justamente la encuesta de expectativas empresariales, que de alguna manera es como el relevamiento más sistemático, si se quiere, o por lo menos que se divulga, de lo que podría ser una aproximación a la psiquis de los empresarios. Básicamente, en este caso, los que están del otro lado del mostrador al momento de la contratación. O sea que es muy relevante entender qué están pensando para justamente analizar qué podemos esperar en lo que queda del año. Entonces, una primera de las preguntas que tenemos es ¿cómo piensan que evolucionará, ¿sí?, el empleo en su empresa en lo que va del 2022? Y lo que tenemos es que solamente el 34%, un tercio de los que respondí la pregunta, estamos hablando de un relevamiento que se hace en torno de 302 más o menos gerentes y ejecutivos de grandes y medianas empresas, solamente el 34% está pensando en que va a aumentar, ¿sí?, la cantidad de empleo. Ahora, si pasamos a la tercera placa, lo que tenemos es otras dimensiones que se relevan. En este caso es, bueno, ahora sí pensamos en el 2022, pero lo comparamos con lo que tenemos en el 2019, cuando de alguna manera había una relativa normalidad, o por lo menos estaba limpio de la pandemia. Y en este caso, lo que visualizan los
justamente los que están a cargo de las decisiones de contratación, es que el 34% piensa que va a ser mayor. De vuelta tenemos 1/3 que considera que el empleo este año va a ser mayor que en el 2019 y 2/3 que se reparten entre igual o menor. Y esto es relevante por otra dimensión que vamos a ver un ratito, tiene que ver con el efecto de la tecnología, que eso aumenta los desafíos, pero a mediano plazo. ¿Sí? Y por este lado, la otra pregunta que se les hace es, bueno, ¿está revisando sus planes de contratación en este momento a la luz de lo que está pasando en la situación del país? Y de vuelta lo que tenemos es que 1/4 de los que contestan, el 25%, sí efectivamente está revisando al alza. Eso significa que de vuelta tenemos 2/3 o que están revisando a la baja, un 10%, o que no están variando sus planes de contratación para este año. Es interesante lo que planteás, perdón que te interrumpa, Germán, porque hay en la misma encuesta, en otras secciones, un diagnóstico muchas veces positivo en el sector empresarial con respecto al proceso de recuperación de la actividad. Sin embargo, eso no se traduce del mismo modo a la contratación. Uno puede pensar que esto aumente brechas en términos de igualdad, por ejemplo. Exactamente. Parte de lo que vos podés inferir a la luz de tomar todos los indicadores de forma conjunta es que hay una disociación o por lo menos una separación entre lo que son sus perspectivas en relación a la contratación y sus perspectivas, por ejemplo, en relación a la producción de la empresa o en relación a la rentabilidad de la empresa. Eso ¿sí? tiene que ver con la tecnología también. Y eso son, de vuelta, son hipótesis que uno puede desplegar ante esta situación. Por ejemplo, eso queda bastante más claro ahora en la próxima placa, donde justamente puntualmente le preguntan, bueno, si vas a tener menos trabajadores que en el 2019, ¿cuáles son los principales motivos que están detrás de tu reticencia si se quiera contratar? Y ahí tenemos las 3 primeras respuestas que tienen que ver con, bueno, la primera tiene que ver con la vinculación a la propia actividad de la empresa. ¿Sí? Claro. Pero miren la segunda y miren la tercera, que también llama la atención. La segunda tiene que ver justamente por el efecto de la tecnología, que a veces la coyuntura nos absorbe y perdemos de vista que la pandemia fue un gran acelerador de procesos que venían operando lentamente y que son muy complejos porque son muy costosos socialmente. Son necesarios, pero son costosos. ¿Cómo hacemos esa transición? Es compleja y estamos pensando ahora muy en el corto plazo, pero esto es algo que va a jugar en los próximos años y acá lo vemos claro, ¿sí? El ahorro de mano de obra vía incorporación de tecnología. Y la tercera es, en la visión de los empresarios, es que el salario real es elevado, ¿sí? O sea que eso nos muestra como las dos caras del salario. La cara del que lo cobra y que no le es suficiente para justamente costear muchas de las cosas que tienen que ver con el costo de vida y el que lo paga, que acá se ve. Si vemos lo que decías anteriormente, cuesta pensar en un salario real elevado, ¿no? Exactamente, y eso genera incentivos justamente para la incorporación de tecnología y eso nos deja en un círculo complejo cuando de vuelta levantamos un poquito la mirada y analizamos en el mediano plazo, no ahora en los próximos meses, que a veces la coyuntura nos absorbe, pero estas son como señales de alerta, porque de vuelta son procesos necesarios, pero son procesos costosos socialmente que hay que saber llevar con políticas, ¿sí? Y por último, ¿qué pasa si agarramos todo este menjunje, ¿sí? Y analizamos conjuntamente, bueno, cuáles son las perspectivas de actividad en relación a las perspectivas de empleo a la luz de los últimos datos que conocimos? Esto sería para el promedio del 2022. ¿Qué es lo que tenemos? Un aumento del empleo, que de alguna manera es consistente con lo que dijo, por ejemplo, el ministro, con la recuperación de la economía y también con lo que estamos viendo a partir de la encuesta, pero tenemos una nueva caída del salario que hoy por hoy estaría estimada en torno de un 1%. Si agarramos conjuntamente la primera y la segunda columna, construimos aquella variable que hemos conversado varias veces, que es la masa salarial, que va a crecer, justamente va a crecer por el efecto del empleo, pero si la contrastamos con lo que está pasando justamente con lo que se espera para la economía, que es un crecimiento superior al 4%, ahí tenemos un divorcio, ¿sí? Y ese crecimiento está asentado en parte en la inversión y también en parte de las exportaciones, que como conocimos hace unos días atrás, crecieron en el primer cuatrimestre del año un 35% en relación al mismo cuatrimestre del año anterior y o por lo menos en un trasfondo donde los precios de las materias primas que exporta Uruguay, hay un índice que uno puede integrar, cómo son los precios de los principales componentes que nosotros exportamos y eso aumentó un 10% en lo que va del año, ¿sí? Y hoy se ubica en niveles más altos de los que teníamos incluso en 2012-2011 cuando tuvimos justamente el pico más alto del boom de commodities. Hoy ese viento de cola sopla mucho más intensamente de lo que sopló unos años atrás y una forma de aproximarnos a eso es este indicador que justamente es un índice que se aproxima al precio o a la evolución del precio de lo que vendemos
ponderado por las proporciones que vendemos. Claro, o sea, una vez más se demuestra que el crecimiento económico no se refleja en la masa salarial y sobre todo, obviamente, en los sectores más vulnerables. Exactamente, porque después obviamente acá lo que estamos viendo son promedios y en los promedios siempre tenés el problema de que se ahogan los petizos. O sea que cuando vos vas derramando para atrás, justamente al último que está, no hay cosa que lleguen, por lo menos este año, ¿no? En el corto plazo, en la situación actual. La distribución o la redistribución como problema podría ser una de las... El impacto redistributivo de la recuperación, porque crecer no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para mejorar las condiciones de vida, pero hay otra dimensión que es clave, porque el crecimiento es una condición necesaria, pero no suficiente, y esa es la pata, justamente la pata distributiva, que tiene que ver con, bueno, todas las cosas que estamos diariamente relevando a partir de, por ejemplo, lo que estábamos analizando antes con la noticia que estaban dando anteriormente. Gracias, Germán, y hasta pasado mañana. Hasta el jueves. Bueno, muy bien, esperaremos aquí la nueva columna, porque hay todo el tiempo distintos indicadores para analizar. Ahora, si te parece, Nati, nos metemos en cuestiones vinculadas a la agenda de mayo como mes de la memoria, porque el colectivo Imágenes del Silencio empezó a divulgar, a publicar en redes sociales videos de familiares de personas detenidas, desaparecidas justamente a poco de la Marcha del Silencio. Exacto, el primero es el de Alba González, también habrá entre otros de Milka González y de María Belisi, quien el viernes será declarada ciudadana ilustre de Montevideo. Esta Margarita abrazada, así, es a todos ellos, todos son nuestros hijos, no solo el nuestro, el de todas las madres. Todos nuestros hijos. Nada más. Ahora cambiamos de tema, por supuesto que la cuestión vinculada con el proceso hacia la Marcha del Silencio estará cotidianamente aquí en TV Ciudad. Sin duda. Y bueno, y si te parece, presentamos ahora a Julieta Núñez Tomás, que va a desarrollar este tema que presentaba, que tiene que ver con UTE. Así es, tiene que ver con algo que es muy importante para UTE, que son los grandes consumidores, es decir, las empresas que compran energía a UTE y que además representan un porcentaje muy grande de la recaudación que tiene UTE en lo que tiene que ver con la venta de energía. Lo que sucedió fue que el viernes pasado, como decíamos anteriormente, el directorio aprobó por 4 votos sobre 5 una modificación que tiene que ver con el estatus de estos grandes consumidores, estos clientes que pueden pasar de ser regulados, es decir, que solamente le compran energía eléctrica a UTE y bajo los términos y condiciones que UTE impone de alguna manera, a ser clientes libres y que pueden comprar la energía tanto a privados como en el mercado spot, y eso obviamente genera una modificación en el mercado eléctrico uruguayo y varios cambios, uno de ellos particularmente que tiene que ver con el precio de esta energía que vende UTE. Allí habría una modificación muy puntual que está vinculada con la disminución del precio para quienes pasen a ser, para quienes opten ser clientes libres por sobre los que son clientes regulados, que son todos hasta este momento. Esta modificación, este contrato macro en realidad, o este contrato modelo que fue lo que se aprobó, llegó a la directiva de UTE a partir de, o desde la gerencia general de UTE, que planteó esto a partir de 2 contratos puntuales que ya estuvieron vía, que son los de Montevideo Refrescos, que es Coca-Cola, y los de la central Lanera. Estos dos ya están obedeciendo esta nueva formulación de clientes que a partir de ahora queda de alguna manera la puerta abierta para que otros grandes consumidores pasen a ser de esta categoría. Y la justificación que hacía la gerencia general de UTE tenía que ver, por un lado, con una manifestación o con un deseo de estos grandes consumidores de ir hacia el modelo de cliente libre, y por otro lado de una ayuda o de una compensación o de un impulso a la industria uruguaya. La única integrante del directorio que no votó a favor fue Fernanda Cardona, la representante del Frente Amplio. ¿Qué pudiste averiguar al respecto, Juli?
Hoy hablamos con ella, fuimos allí hasta el Palacio de la Luz y mencionaba varias razones por las que no acompañó con su voto y también, bueno, una preocupación vinculada, por ejemplo, a que no hay informes de ADME o de la Administración del Mercado Eléctrico que hayan ido hacia UTE que expresaran este interés de los grandes consumidores de comprar su energía fuera de UTE. Tampoco entiende ella que haya un panorama que habilite a que compren su energía fuera de UTE en este momento. Además, también se delegaría o se delega, porque esto ya fue aprobado, a la gerencia general, no al directorio, la fijación final del precio de estos contratos libres que, como decíamos, además tienen un precio menor y eso afecta obviamente en la recaudación, porque por la misma energía estarían pagando las empresas, estas grandes empresas, un precio menor. Si les parece, vamos a compartir justamente las palabras de Fernanda Cardona explicando cuáles son sus preocupaciones vinculadas a lo que se aprobó la semana pasada en el directorio de UTE. Es muy preocupante porque nuestros grandes consumidores consumen el 20% aproximadamente de la energía que UTE produce. Por lo tanto, imagínate que si nosotros decimos, bueno, en realidad lo que te estoy cobrando, no, hago la vista gorda, ya no te lo cobro más, cuando se supone que UTE está defendiendo que hay una tarifa que tiene atrás una inversión pública y lo que te estoy cobrando es lo justo para el sistema que yo te armé en redes, en distribución, en generación, en toda la parte de lo que es las etapas del corazón de negocio de UTE. Bueno, entonces es muy difícil que UTE ahora se dé vuelta y te diga, bueno, en realidad como existe el riesgo de que tú te vayas, yo en realidad te voy a hacer una tarifa que sea mejor para vos. Me parece que el planteamiento parte primero de una falta de seriedad en la discusión que tiene que haberse dado en el seno del directorio. Se trató y se aprobó de esa manera 4 en 5, no lo acompañé. Y ya te digo, con esta hipótesis de un mercado que no existe, de una documentación que no estaba presentada el viernes pasado, es como que UTE dice, bueno, yo me adelanto, me pego un tiro en el pie, porque es así de literal, y pierdo tal facturación. Bueno, si la pierdo, yo espero que por lo menos me digan, nos puede pasar esto, no, vamos a parar tal facturación y cómo vamos a poder afrontar eso como empresa pública. Si abrimos esta puerta, que como ya te digo, ya se abrió con el voto negativo del Frente Amplio, en realidad podríamos llegar a perder 54 millones de dólares. Julieta, ¿cómo se gestionaría esta pérdida de 54 millones de dólares por parte de la empresa pública? Bueno, Fernanda Cardona planteó que esto tenía impacto en varias áreas de lo que tiene que ver con UTE. Por un lado, afectaría la inversión en infraestructura, es decir, la innovación y la posibilidad de que UTE vaya acompañando el cambio tecnológico y vaya adaptándose y por ende pueda dar un mejor servicio, o sea que afectaría también la calidad del servicio. Pero creo que lo que plantea ella como una preocupación mayor tiene que ver con cuál es la variable de ajuste que tiene UTE en este sentido y si estos clientes pasan a ser clientes libres, los que quedan regulados, que es la población en general, sufrirían un ajuste obviamente en las tarifas, porque si se recauda menos por algún lado hay que compensar y el miedo, la preocupación del Frente Amplio en UTE es justamente que esa variable de ajuste sea la población en general. Nosotros le consultamos a Fernanda Cardona cuál era la situación actualmente de las tarifas y de lo que estaba pudiendo consumir la gente vinculado a UTE y si había allí algún tipo de propuesta vinculada a la población en general y cómo todas estas modificaciones pueden llegar a afectarla. Hace más de un año que estamos planteando diferentes decisiones para tomar, que pasaron desde quitar multas y recargos, quitar los intereses, dar la mayor cantidad de cuotas posible a la gente, porque evidentemente se fue acumulando durante un año y medio y se hace insostenible y la gente no va a poder pagar si UTE no toma una decisión cierta de realmente ayudarlos en esa mochila que fue la acumulación de esta deuda, que tiene que ver obviamente con pandemia, pero también tiene que ver con el aumento del desempleo, con el aumento de la pobreza. Entonces eso la empresa pública no puede ser omisa. Yo sigo insistiendo, estamos teniendo conversaciones en ese sentido, espero que lleguen a buen puerto y creo que además sería, después de la decisión que acaban de tomar el viernes pasado el oficialismo, abriendo esta puerta muy riesgosa para UTE respecto de los grandes consumidores, lo mínimo que espero es que acompañen la propuesta del Frente Amplio respecto a la gente. Pasó el informe de Juli, pasó el primer bloque recién. Pero tenemos más para después de la tanda.
Bueno, volvimos rapidito y salimos de estudios. Porque hay más móviles, un móvil más con Macarena Vico. ¿Cómo andás, Macá? Buenas noches Martín, Nati. Bueno, estamos acá en el barrio Peñarol porque esta noche la Banda Sinfónica de Montevideo está recorriendo los barrios. Hoy empieza por acá, por este barrio, por eso estamos con Gustavo Valderrábano, que es de la Comisión de Fomento de la Mesa 2, que hoy recibe a la banda, que además va a estar recorriendo en los próximos días distintos barrios de Montevideo. Buenas noches, Gustavo. Hola, buenas noches. Bueno, un gusto que tengas estos minutos con nosotros. Quería, que nos cuentes la importancia, qué significa para el barrio tener hoy a la banda por acá. La presencia de la banda en Mesa 2 siempre ha sido muy importante, es casi un ícono de la cultura en nuestro barrio. Durante mucho tiempo vinieron todos los años a través de Esther Pérez, que es el nexo con Miller. Después por el tema de la pandemia y unos cambios en gestión han dejado de venir. Hoy estábamos hablando de que hace 3, 4 años que no vienen, pero por suerte volvieron. Lamentablemente la sala no está llena como siempre, tal vez sea por un poco de temor de alguna persona por lo que está quedando de la pandemia, pero se va a disfrutar de un gran espectáculo que siempre nos brinda la Sinfónica. ¿Cuál es la respuesta de los vecinos ante la llegada de la banda? Me decís que es algo que se suele dar, ahora por la pandemia se detuvo un poco, pero bueno, ¿esperan que además de estos espectáculos se acerquen otros? Sí, nosotros hemos trabajado mucho también con el proyecto Esquina de la Cultura a través de las obras de teatro. Paul Portugal, que es el coordinador del Zonal, nos acerca muchas obras y bueno, esperemos que ahora ya tuvimos una y esperemos que ahora que se está abriendo un poquito más el tema de la pandemia, puedan venir más obras. Bien, Gustavo, muchas gracias por estos minutos. Ahora les vamos a dejar que en minutos comienza el espectáculo de la Banda Sinfónica. Hoy van a estar tocando unas piezas de Don Quijote con un estilo muy español, según nos comentan desde la banda. Y bueno, todavía hay tiempo, hay lugar, así que se pueden acercar acá. La Mesa 2 se ubica en Camino Casaballe y Coronel Raíz, así que hay tiempo, en minutos, unos 10 minutos más o menos está comenzando. Los dejamos por acá. Muchas gracias, Maca, por este móvil desde allí. Seguimos desde estudios. Les contamos que para madres y familiares de personas uruguayas detenidas desaparecidas, la iniciativa del ministro de Defensa Nacional, Javier García, de formalizar el 24 de mayo como el Día del Soldado Oriental, es una provocación a una lucha pacífica y también es algo inoportuno, Nati. Desde esta organización no se descarta pedir una entrevista en el Ministerio de Defensa para manifestar este malestar. En lugar de respetar este lugar, de entender que es una fuerza democrática que nos hace bien a todos como país, de esta lucha por verdad y justicia, quieren poner en este mes con esa frivolidad el mes del soldado. Cuando tienen la fecha están los asesinatos de dos parlamentarios que también deberían ser un orgullo de su valentía, su fuerza, cómo intentaron seguir haciendo gestiones contra esta dictadura que estaba en el Uruguay, y por eso los matan, junto a los cuerpos, aparecen junto a los cuerpos que también matan de Waldo, Barredo, y ese mismo día desaparecen a Liberov. En esta fecha, el mes del soldado. El mes del soldado. Para nosotros fue así una afrenta, una falta de respeto, una provocación a una lucha pacífica, fuerte y potente de años en que está involucrada la sociedad. ¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo internacional. Conmoción en Colombia y Paraguay, porque el fiscal anticorrupción y también antidrogas paraguayo Marcelo Pecci fue asesinado mientras disfrutaba de su luna de miel en la isla de Barú, cerca de Cartagena, en Colombia. Fue atacado por una moto, mejor dicho, dos personas que se trasladaban en una moto náutica y que lo ejecutaron allí mismo. El fiscal Juan Gómez también ha enviado las condolencias a Paraguay porque se trata de un crimen que habla de muchas cosas, no solo en Paraguay y en Colombia, sino en todo el continente.
Marcelo Pecci, de 45 años y con 22 trabajando en el Ministerio Público, era uno de los fiscales más importantes de Paraguay, especializado contra el crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y trabajó en grandes investigaciones como el doble atentado en el Festival Musical Yaumina de San Bernardino en enero de este año, o el asesinato de la hija del gobernador de Amambay, en Pedro Juan Caballero, en octubre del 2021, y era reconocido por periodistas y colegas como un fiscal honesto, algo poco habitual en Paraguay, donde el Poder Judicial y la Fiscalía están históricamente asociados a la corrupción. El fiscal se había casado el pasado 30 de abril con la periodista paraguaya Claudia Aguilera, con quien se trasladaron a Colombia para pasar su luna de miel, donde publicaron imágenes en redes sociales que daban cuenta de que esperaban un hijo, incluso minutos antes del atentado que terminó con su vida, aunque su esposa no fue alcanzada por los disparos. El presidente paraguayo Mario Abdo calificó de cobarde el asesinato del fiscal y condenó en los términos más enérgicos el trágico hecho, reiterando su compromiso de lucha contra el crimen organizado, al tiempo que la Policía Nacional de Colombia, que aún no dio detalles oficiales de la investigación, aseguró que están en contacto con la Fiscalía paraguaya y con las autoridades de Estados Unidos para que se integren al equipo que han constituido para llevar a los responsables lo más rápido posible ante la justicia. La campaña electoral en Brasil ya está lanzada a todo vapor, como se dice popularmente. El expresidente Lula da Silva dijo hoy en un acto en Belo Horizonte que Bolsonaro tiene los días contados y que tiene miedo de ir preso una vez que abandone el poder. Por otra parte, la última encuesta publicada hoy le da 8 puntos de distancia a Lula sobre Bolsonaro, aunque ganaría en segunda vuelta. Precisamos de nuevo mudar o Brasil. En un acto en la ciudad de Belo Horizonte, el expresidente Lula da Silva dijo que de nada sirve que el presidente Jair Bolsonaro, su principal oponente en las elecciones de octubre, cuestione la seguridad y la equidad de las máquinas de votación electrónica y que actúa de esa manera por temor a la derrota electoral y a ser condenado cuando deje la presidencia. Lula afirmó que la victoria de Bolsonaro en las últimas elecciones fue un error en la historia del país, motivado en gran parte por la negación de la política, e incentivó la participación de los jóvenes en el proceso electoral, reconociendo que las elecciones de este año no serán fáciles y que Bolsonaro no es un opositor cualquiera por representar la antidemocracia. Este lunes el Tribunal Superior Electoral rechazó las sugerencias de las Fuerzas Armadas para realizar cambios al proceso electoral, luego que se conociera que los militares plantearon 88 preguntas en los últimos 8 meses relacionadas a presuntos riesgos y debilidades del sistema electoral brasileño, y sostuvo que los militares confundieron conceptos y realizan estimaciones equivocadas cuando señalan que existirían riesgos en las pruebas de integridad del sistema de votación electrónico. Según una nueva encuesta de opinión encomendada por la Confederación Nacional de Transportistas a la consultora MDA y publicada este martes, Lula tiene el 40,6% de las intenciones de voto frente al 32% de Bolsonaro, aunque en la segunda vuelta Lula ganaría con el 50,8% frente al 36,8% del actual mandatario. Organizaciones sociales han denunciado que El Salvador ha condenado a una mujer a 30 años de prisión por una emergencia médica que terminó con un aborto. Las leyes salvadoreñas son muy estrictas en este sentido. Son 181 las mujeres que han sido condenadas, incluso a veces por accidentes o por cuestiones propias de su salud, que han terminado en aborto. Sin embargo, esto no es, óbice para que la justicia actúe en estos casos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha condenado a El Salvador y a la justicia salvadoreña por estas prácticas. La agrupación ciudadana por la despenalización del aborto informó que esta es la primera condena de un tribunal salvadoreño en 7 años contra una mujer por sufrir una emergencia médica que fue mantenida por 2 años en prisión preventiva durante el proceso judicial, separada de su hija de 7 años, y que nuevamente refleja la criminalización de mujeres que viven en condiciones de pobreza, sin acceso a educación y servicios de salud. A través de un comunicado denuncian que el presidente Nayib Bukele había prometido poner fin a la persecución sistemática de mujeres que enfrentan emergencias de salud durante sus embarazos, al tiempo que la abogada de la imputada, Carla Baquerano, anunció que apelará en la decisión y acusó al juez de actuar privilegiando la versión ofrecida por la Fiscalía General de la República, que estuvo cargada de estigmas y estereotipos de género. Según datos de la agrupación, 181 mujeres fueron procesadas por aborto u homicidio agravado en casos similares, de las cuales solo 64 han sido liberadas en los últimos años, y a principios de diciembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño por la
detención y posterior muerte de Manuela, una mujer analfabeta de 33 años que vivía en una zona rural de El Salvador, que había sufrido una emergencia obstétrica en 2008 y fue sentenciada a 30 años de prisión por aborto. En El Salvador el aborto está prohibido y su práctica se condena con penas de 2 a 8 años de prisión, incluso cuando es necesario para salvar la vida de la mujer, al tiempo que la ONG reclama la liberación de otras 17 mujeres que fueron detenidas tras sufrir emergencias médicas, pidiendo inmediatamente un cambio en la legislación salvadoreña. Terminamos este capítulo hablando de Ucrania. Varios temas. La Organización Internacional de las Migraciones establece en 8 millones las personas desplazadas internas y 6 las que han abandonado el país desde que comenzó la guerra. Hablando de la guerra, hoy hubo bombardeos sobre el puerto de Odessa. Sigue el asedio a la sitiada ciudad de Mariupol. La ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, visitó precisamente hoy Bucha, la localidad donde está acusada Rusia de crímenes de guerra, en la primera visita importante de ese país que se registra en Ucrania. Por otra parte, Bielorrusia está agrupando tropas en su frontera ante el temor de que la guerra pueda también desplazarse hacia su territorio. La Organización Internacional para las Migraciones informó este martes que la cantidad de civiles forzados a movilizarse dentro de Ucrania escaló a 8 millones, un 24% más que las primeras cifras publicadas en marzo, y casi 6 millones de personas han abandonado el país. El conflicto en Ucrania continuó su actividad este martes en la ciudad portuaria de Odessa, lindante con el Mar Negro, la cual sufrió un nuevo ataque con misiles que dejó un saldo de un muerto y 5 heridos, mientras que la ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, visitó sorpresivamente este martes localidades de la región de Kiev y se erigió como la primera representante del gobierno germano en arribar a Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa. Observadores de Naciones Unidas sospechan que miles de civiles han fallecido en Mariupol, aunque hasta ahora no se puede hablar de cifras reales por las dificultades que plantea la dramática situación y donde al menos 100 civiles continúan refugiados dentro de las instalaciones de la planta metalúrgica de Azovstal, donde resisten los últimos defensores ucranianos en medio de los intentos de asalto por tierra que siguen sin tener éxito y persisten los bombardeos de artillería pesada y la aviación rusa. Mientras tanto, Bielorrusia, aliada de Moscú, anunció que continuará con las maniobras iniciadas el 4 de mayo con un conjunto de medidas destinadas a contrarrestar posibles amenazas ante la acumulación de unidades militares de países occidentales cerca de sus fronteras, ya que según el primer viceministro de Defensa, Víktor Gulevich, Estados Unidos y sus aliados continúan aumentando el número de tropas de forma cuantitativa y cualitativa. Dos cosas antes de ir al pronóstico del tiempo. Ya viene Gustavo Leal, ex director de Seguridad y Convivencia, al lado B, que en minutos estará al aire en TV Ciudad. Qué día para venir. Sí, claro. Y una noticia que se conoció en las últimas horas, el Poder Ejecutivo decretó una prórroga de 30 días a la exoneración de IVA para pan blanco, galleta de campaña, pastas y fideos. Será por única vez desde el pasado 8 de mayo y por un mes. Y ahora sí nos metemos en lo que Numet prevé en materia de tiempo para Montevideo y área metropolitana. Empezamos a verlo justamente en instantes nada más. Ahí está lo previsto para mañana miércoles, mínima 12, máxima 19. Alguna probabilidad baja de lluvias por la mañana, pero después más bien cubierto, nuboso, algo nuboso, sin mayor riesgo de lluvia. Se vienen las nubes, parece, el jueves 12 de mayo, más o menos igual, 19 la máxima, 9 la mínima, baja un poquito la mínima y va a seguir algo nuboso. Levanta la temperatura máxima para el viernes, 21 de máxima, 8 la mínima ese día. Nos vamos, pero queda un resumen de lo principal. Exacto, y nos reencontramos mañana a las 19 horas. Títulos de cierre, que pasen bien. Uno de cada 3 uruguayos considera que su situación económica está peor que antes de la pandemia. El sector empresarial mantiene cautela a la hora de contratar personal según encuesta de expectativas. La madre de la joven que falleció mientras trabajaba en un parque eólico en Salto inició una demanda civil contra la empresa. Las y los jubilados se movilizan y reclaman al presidente que les reciba tras 2 años de pedidos de entrevista sin respuesta. El sindicato portuario resolvió no aceptar la propuesta del Ministerio de Trabajo sobre el despido de 150 trabajadores de la empresa Montecón y mantiene medidas gremiales. El Ministerio de Desarrollo Social tiene previsto destinar más de 4.200 cupos para el plan invierno. Cambios en contratos con grandes consumidores de UTE pueden generar pérdida de 54 millones de dólares. Madres y familiares de desaparecidos considera una provocación la iniciativa del ministro de Defensa Nacional, Javier García, de promover en mayo el Día del Soldado Oriental.
La Intendencia de Montevideo lanzó capacitaciones para la inserción laboral de personas trans. Asesinaron en Colombia a reconocido fiscal antimafia de Paraguay que investigaba a políticos paraguayos. Cuestionan a la justicia de El Salvador por la condena de 30 años de prisión para una mujer que abortó.